con sobrevivir no era el plan, porque nos pasamos la vida haciendo planes y a veces viene la vida y arrasa con todo y no sabemos cómo salir de ahí, ni cómo vamos a levantarnos o qué ha pasado con todo aquello que habíamos planeado y teníamos agendado, todo tan controladito. Así que voy a ir invitando a Alicia, que me acompaña siempre, y os voy a presentar a nuestra invitada, una mujer que han sabido reinventarse, que han sabido salir adelante, que si alguien puede hablar de resiliencia es Mayra Gabriel, que la tengo por aquí. Hola Mayra, Hola, Charo. encantada. Buenas, buenas. Muchísimas gracias por tenerte aquí, ¿no? Qué lujazo. Estábamos esperando a ver si se nos une Alicia. Alicia. A ver, voy a ver si, porque mira, como veo poquísimo y de cerca veo peor todavía, Ajá. ¿sabes? A ver, La Alicia. tecnología nos rebasa. Ay, a mí mucho. A mí tengo que reconocer que muchísimo. Oye, y bastante bien lo hacemos, ¿eh? Que nosotras somos de las del teléfono de la rueda. Sí, cabal. Sí. No sé si Alicia, si me estás viendo, oyendo, dime a ver qué pasa. Si no, mándame tú la invitación. Alicia no puede unirse. Dices, Alicia también está viendo este video en vivo. Sí, pero me dice que no puede unirse. Aceptar. Vamos a ver si me ha mandado ya la invitación. Nos pasa a veces esto, no sé por qué. Ajá. Son de estas cosas que pasan en los directos. Se ha unido Ahí está. aquí. Hola a Hola, las hola. dos. Aquí, Hola. por fin. Bueno, pues yo empezaba con una pequeñita introducción, ¿no? El programa lo titulamos Sobrevivir no era el plan, ¿no? Porque muchas veces realmente el plan es vivir, no sobrevivir, ¿no? Así es. Y claro, yo tenía 1 millón de preguntas, Alicia aquí creo que tiene otro 1 millón de preguntas más, pero es que realmente no sé ni por dónde empezar, Mayra, porque ¿por Por el dónde principio. empiezo? Porque es que he visto tantísimas más cosas. Bueno, para presentarte, soy autora de Jueves con Mayra y Jueves con Así. Mayra 2. Eres comunicadora y tienes un canal de YouTube donde haces entrevistas y, y te gusta hablar de temas tabús, Así es. ¿no? Aparte has sido empresaria, te dieron un premio a la mujer empresaria en Guatemala. O sea, ¿qué más se puede decir? Y todo esto es la parte chula, la parte bonita, ¿no? Sí. La parte fácil. La parte fácil, pero claro, Mayra llegó a ser Mayra, quizá no por todo esto que acabo de decir. Esta es la consecuencia, ¿no? de la vida y de las circunstancias que te tocaron vivir, que fueron muy, muy duras. Pasaste un secuestro del que ahora, si quieres, nos contarás, ¿no? Me parece una experiencia brutal, ¿no? De miedo, de saber, mañana seguiré aquí, no seguiré aquí. Así es. Pasaste por la muerte de un hijo, yo tengo 3 y bueno, me parece que es una de las circunstancias más difíciles de sobrevivir o de aprender a vivir con esa nueva realidad, ¿no? Sí. Y luego estuviste ingresada mucho tiempo en el hospital y te tuvieron que inducir un coma. Sí, eso fue cuando nació mi hijo. Bueno, que él fue mi tercer hijo. Y hoy por hoy tengo uno, que es mi séptimo hijo y es adoptado. Dios mío. Y entonces, o sea, quién es Mayra después de todo esto, ¿no? ¿Cómo te has construido? ¿Quién eres? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de compartir esta vida y estos dos libros que recopilan en cierta forma parte de mis experiencias y aprendizajes que me ha tocado vivir. Diría yo que hoy por hoy yo me siento privilegiada de las cosas que me pasaron.
o que me han pasado, porque hay veces uno dice, ya más no puede pasar, pero ahí está que siempre sí. Verás, siempre hay maestros por ahí que se ocupan de abrirle el camino otra vez a uno. Y pues bueno, yo crecí con la muy deportista, siempre con la idea de trabajar en la empresa familiar, de irme a hacer mi maestría afuera. Y bueno, como que la parte de ser mamá como que no estaba, no estaba puesta, aunque sí lo sabía, pero no estaba como a corto plazo, ¿verdad? Y de repente ya regreso de hacer mi maestría en Francia, en Burdeos, y entonces digo, en algún momento, y así como, ups, y entonces ser mamá, ¿qué horas? Y entonces comienzo como mamá soltera por elección pues a ver cómo lo podía hacer. La cosa es que primero quedé embarazada de gemelos, perdí a los gemelos antes de los 3 meses, después tuve un embarazo espectacular donde nació Giancarlo, mi hijo, pero se complicó por la cesárea porque él 2 días antes se volteó y se puso en Oh, alguitas. Entonces se me fue complicando por haber sido yo nadadora en mi época del colegio, mis pulmones, digamos, eh, pues me ayudaron en cierta forma, nunca he fumado, entonces fueron 31 días en el hospital en intensivo, el intestino se me volteó después de la cesárea, entonces tuvieron que cortarme primero 70 centímetros, Dios mío. después en otra me sacaron de un hospital a medianoche, pero el hospital donde yo salía no daban ambulancia porque yo dejaba de ser paciente y el hospital donde yo iba no daban ambulancia porque yo todavía no era paciente. Entonces me tuve que ir en una de bomberos, ahora ya hay otro tipo de ambulancias, transporte, pero en esa época fue en el 92, pues no había nada de eso. Y entonces me normalizan en el nuevo hospital, me vuelven a operar y ahí es donde estoy 7 días en coma porque todos mis signos vitales, digamos, estaban muy por debajo. Y eso hace que yo me vaya después de 31 días a la casa de mi hermano. Ahí me recuperé por 3 meses y ya después pues ya me fui a la casa, todo bien, yo feliz. Había engordado 25 libras en mi embarazo, perdí 30 libras, o sea, yo estaba para pues, me sirvió, digamos, pero ya recuperamos esas libras. Y Eso luego, si recuperarse se recupera rápido. ya la recuperé en varios años. Sí, de ahí, nada, comencé a vivir feliz, feliz como mamá, trabajando, y al año 11 meses de él, a mí me secuestran un martes, me sacan un viernes del secuestro, el domingo nos vamos a Miami para estar toda la familia juntos, que mi mamá vivía allá, y el jueves él se cae de una silla y se golpea aquí la 100 y en 4 horas hizo un coágulo y ahí me convulsiona y su diagnóstico pues después de varios exámenes fue muerte cerebral. Entonces, por eso y por estar en Estados Unidos, yo dono sus órganos, ¿verdad? ¿De dónde me salió eso? Yo no sé. Y, y por eso comienzo después a trabajar mucho en la educación de donación de órganos en Guatemala, que está muy pobre y sigue todavía muy, muy de escasa educación, a pesar de todo lo que se ha hecho. Y bueno, que después quedo otra vez embarazada, pierdo la bebita a las 20 semanas de embarazo, después pierdo otros 2 bebés y al final el doctor me dice, mira, si querés ser mamá, adopción, y aquella cosa de cambiar el chip de ser No. mamá biológica a mamá adoptiva. Y realmente la, a la 1 de la tarde yo recibo un 31 de octubre la llamada de mi secretaria que me dice el doctor tal la está localizando y es como que ahí me dijeron está embarazada y a las 4 de la tarde de ese día yo estaba recibiendo a Santiago de 9 días. Hoy tiene ya casi
29 años, ¿verdad? Y ahí me quedé. Iba a adoptar una bebita, pero ya nunca, ya no se logró. Y esa es parte de mi vida. Bueno, quizá la parte más potente de tu vida, ¿no? Es la que donde te has construido realmente para ser la Mayra que eres hoy, ¿no? Porque ¿cómo se sobrevive 4 días a un secuestro? Mira, la ventaja, por ponerle así la parte positiva, es que los celulares empezaban, aquellos celulares grandes, ¿verdad? Que Las parecían Motorola. sí, aquellos grandotes como ladrillo. Y yo todavía me acuerdo que yo lo saqué y ese día yo no sé por qué yo me vestí de embarazada. O sea, yo iba con un blusón y con una falda. Y entonces me acuerdo que todavía lo agarré y me lo metí según yo. Y en eso, como yo cuando me agarraron, yo iba hablando con mi secretaria. Entonces, ella llamó a mi papá y a mi hermano y, Ah, y bueno. eso hizo que ellos cuando regresaron, obvio, a mí me incendiaron el carro porque me balacearon. Entonces entró una bala en la llanta de adelante y esa bala entró al motor y empezó a tener fuego. Entonces se me paró, ¿verdad? Entonces cuando mi papá y mi hermano regresaron, pues ya no estaba yo ahí, pero entonces ellos llaman a mi celular y cabal, ahí se dan cuenta los tipos, porque a mí me meten en un carro y yo me les vuelvo a salir en la otra puerta. Y entonces ahí sí me agarró el señor y me empezó a pegar, eran cuatro. Y me di por vencida, pues, porque si no puedes con el enemigo, únete a él. Sí, sí, mejor. O sea pero estuviste 4 días secuestrada. Sí, de martes a mediodía a viernes 8 de la noche que me sacaron. ¿Y, Sí. y, y qué se Digamos, siente ahí? ¿qué se siente? Digamos, la primera noche, a mí me pusieron grietas, que es en los dedos gordos, y me tenían vendada. Y entonces en la noche se quedó un tipo, yo estaba como en el cuarto de servicio, digamos, de una casa que después identifiqué, y el tipo hacía con la pistola, ya sabes, como cuando cargas una pistola. Verá, yo me hacía la dormida y había una música que decía, bésame, abrázame, pero nunca he logrado identificar la tal música. Y le subía el volumen cuando sonaba ese coro, digamos. Entonces al día siguiente el jefe, como que él cuando abre la puerta me ve moreteada de los ojos. Y entonces me dice, y me agarra todavía así, y me dice, ¿y usted qué le pasó? Y le digo, ¿y los tortazos que me dio usted ayer? O sea, y entonces me dijo, ¿cómo durmió? Y le dije, mire mal, porque el señor que se quedó aquí hizo tal cosa y tal cosa con la música. No se preocupe, ya no va a pasar nada de eso. Me daban comida bien, me trataron bien. Y con el celular que yo andaba, que ellos lo agarraron, había una relación, digamos, con mi familia. Entonces, mi hermano, que era el que hablaba, siempre pedía hablar conmigo. Entonces él me decía una cosa y como los señores estos no sabían usar el celular realmente. Entonces él me decía una cosa y yo le contestaba otra como para que ellos creyeran que estaba hablando yo, ¿verdad? Y eso hizo que yo sintiera calma. Además yo sabía que mi familia iba a apoyar en lo que fuera, pues para sacarme tranquila. Es una experiencia que tú compartís con personas que no tienen ni idea de tu vida. ¿Verdad? Como me decía uno de ellos, mire, yo estoy haciendo un negocio, a mí me contrataron, termina esto, me pagan y yo me desaparezco y ¿quién me va a encontrar? ¿Verdad? Entonces decís, son personas que no han aprendido a ser buenas, ¿verdad? Ya, ya, tremendo. Sí. Y al salir de eso, 6 días después es que se cae mi hijo y se nos va. Y mm, Charo vamos se a... ha quedado sin palabras, insisto yo. Estoy ¿Qué? como. Charo se quedó sin palabras, pero es que Sí, yo no, también. porque es que, o sea, me parece que sales de una, ¿no? De una situación de un secuestro y Pero a los aparte, 2 días te quedas sin, se muere tu hijo. claro. Año 11 meses tenía él. O sea, Hombre, yo creo que fueron como 5 años donde
yo te podría decir que fue como un intensivo que me tocó del universo para decir, mamita, te necesito y a ponerse pilas, ¿verdad? Y entonces, después de la partida de mi hijo, eso fue en el 93, y yo empecé a trabajar mucho en mí. O sea, busqué mucha búsqueda, tuve el privilegio de poder ir a los talleres de Elizabeth Kubler-Ross en Wow. Headwater, Washington. La conocí, o sea, sus libros para mí son una tutoría, es una mentora para mí fenomenal. Y entonces comenzás a conocerte, a aprender muchas cosas, a enfrentarte. Y si no hubiera sido por todo ese trabajo emocional, psicológico, yo creo que no hubiera podido salir, pues, o sea, hay que tener terapia, sí o sí. Sí, yo creo que en esos momentos necesitas agarrarte a algo, ¿no? Antes hablábamos con Alicia y yo cuando lo estábamos preparando, ¿no? Y decíamos que ¿a qué te puedes agarrar en esos momentos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decirle a la gente que lo está viviendo? Porque yo le decía, ¿eh? Tal cual, se lo he dicho, y yo es que a mí viene alguien y en ese momento y me dice, no, pero es que esto pasa por algo y a lo mejor le mando vamos, no sé a dónde en ese momento, ¿sabes? Porque Sí. eh, ¿cómo sobrevives a eso? ¿Cómo aprendes a vivir? Porque yo creo que tienes que aprender a vivir de una forma distinta con eso. Bueno, yo siempre, digamos, yo nací católica, pero en el camino aprendí que Dios es un papá incondicional para uno, un papá que está presente y yo estoy agarrada de la mano de él con una fe, como dicen, agarrada de eso, ¿verdad? Porque sí, sin Dios conmigo en mi vida, no puedo, pues, ¿verdad? Él es mi número uno y él es mi fortaleza, es mi guía en todo. Y tengo la ventaja que he aprendido a, digamos, tuve una mentora en mis talleres de crecimiento personal que ella, digamos, me enseñó bastante a oír mi voz interior, a hacerle caso a mi intuición al 100%, y que al final es Dios, pues, el que te está ayudando, guiando, hablando, y que Él tiene sus planes. Igual que uno como alma, ya tenía ese plan antes de venir a la tierra, pues, y a usar este cuerpo que estoy usando. Sí, y tú dices una cosa, ¿no? Antes te veía que decías, todo lo que calla la voz, el cuerpo lo Cuando la expresa, voz, ¿no? cuando la voz no expresa, el cuerpo expresa, de Luis Hay. Sí, Mm. ella es otra fenomenal. Verá que tiene su libro, bueno, ella ya trascendió, pero hizo un libro muy lindo que es como un diccionario que se llama Sana tu cuerpo. Mm. Verá, entonces están todos los órganos, todas las enfermedades, y te dicen la emoción reprimida y el mensaje que tú tenés que repetirte, digamos, para poder tratar de ubicar esa emoción reprimida. Sí, eso es, bueno, Alicia es experta en el tema de sentir el cuerpo, Ujú. ¿verdad? Siempre lo digo, siempre lo diré y siempre voy a insistir en ello. Tenemos que sentir, tenemos que permitirnos sentir y que la energía, como dice David Dorry Hopkins, la energía que queda en el cuerpo retenida a nosotros no expresar tiene que salir de alguna manera. Y si no lo hacemos pues, gestionándolas y sacando esa energía, se va a manifestar en un síntoma físico. Y eso está, eso no, nadie lo puede discutir a día de hoy. Así que fíjate si Luis Kay ya lo decía hace tantísimos años y se sabe hace tanto tiempo y ahora está más que pues eso, Trabajado. claro. Entonces, la importancia, y siempre digo, hay que expresar, hay que sacar esa energía, porque si no nos está consumiendo, pero ya no solo a nivel de cuerpo, sino a nivel mental, ¿no? Y la fe, como tú dices, en esos momentos tan oscuros, o te agarras a algo o a alguien que te está sosteniendo, para mí ha sido lo que me ha salvado la vida, ese Dios que mucha gente no quiere decir ese nombre, pero al final da igual el nombre que le pongas. Es esa energía esa que está aquí, que como ella dice, ¿no? Que somos nosotros mismos. Es ese poder, Así. pues que todos somos uno, ¿no? Es muy bonito, pero yo me encanta Mayra porque es que ella, todo, después de todo lo que ha pasado, su manera es siempre esa manera positiva que para mí también me encanta porque es, yo, a pesar del pase de lo que pasa, siempre quiero mostrar esa cara, pero yo la miro, yo te escucho, estoy como
Pero si luego dices, pero si yo en mi vida no he pasado nada, pero si ha sido maravillosa, porque te escucho y eso sí que es superación y de verdad que te admiro, porque Gracias. es increíble, sí. Bueno, ha sido mucho trabajo interno. Eh, digamos, los primeros años fue mucho dolor, mucha, porque no entendés por, verá, y ya no es por qué, sino para qué. Cuando entendés también qué es para qué, y en un momento, después de muchos años, que le digo, bueno, Dios, ¿de qué se trata? Pues, o sea, gracias porque me hiciste esto y esto, pero ¿de qué se trata? Y entonces es ahí donde yo recibo como el mensaje de nadie puede hablar de la muerte de un hijo si no ha pasado por esa experiencia. Nadie puede hablar de embarazos que no llegan a su término si no ha pasado por eso. Nadie habla de un secuestro si no, ¿verdad? Entonces, como que él entendió que para llegar a la universidad tenés que pasar primaria, básico, secundaria y demás. Entonces, toda esa preparación y que yo sí tuve el valor y la valentía de enfrentarme a mí mismo, que es lo que pasa en muchas terapias, que las personas cuando empieza a doler se retiran, en vez de entender que tienen que pasar ese umbral del dolor para luego entender para qué pasaron las cosas. Claro, por eso, fíjate, a mí me parece muy importante lo que dices, ¿no? Es decir, no, es que no fue fácil, claro que no fue fácil. No. Porque, claro, a toro pasado parece que no, no, no. Fue Ujú. duro, fue mucho trabajo interior, fue sostener mucho dolor, porque yo no he pasado por la muerte de un hijo, pero soy madre de tres y no, no, vamos, es que no me quiero poner en el lugar ni un segundo. Ujú. Entonces, y hay una cosa que tú dices que me ha encantado, ¿no? Que dices, ¿cuántas expectativas ponemos en los hijos? Es que, ¿por qué sufre uno? ¿Por qué sufre uno? Por las expectativas. Si no tuviéramos expectativas y viviéramos sin expectativas, pero sí con ilusiones, porque la expectativa es, voy a irme al mar y voy a esto y voy al otro o cualquier cosa, ¿verdad? Y no pasa, ¡pum! Cuando trasciende la gente, ¿qué es lo que pasa? Las expectativas hacen que tú sufras porque ya no vas a poder cumplir con todo eso que querías o que te imaginabas de tal forma que lo ibas a hacer, ¿verdad? Entonces, no hay que tener expectativas, hay que vivir el presente Y y sobre todo sentir es eso. eso, claro, porque mientras estás en la expectativa, te olvidas de vivir. O sea, Y el presente, claro, el aquí y te el ahora. olvidas del presente y de repente viene un... y se acabó. Cabal. Y me quedé Sí. en la expectativa, ¿no? Y se me olvidó disfrutar el presente, ¿no? Agradecer, porque cuántas veces nos quejamos, ¿no? Y estamos Ujú. todo el día en la queja hasta que nos lo quitan y dices, pero ¿por qué tenemos que ser tan brutos que nos lo tienen que quitar para darnos cuenta de lo que teníamos? Sí. ¿No? Y tratar de ir empatado, les digo yo, con las personas que realmente querés, ¿verdad? Porque hasta el árbol genealógico se puede podar. Ah, Así de fácil. esa ha sido fantástica. Es que sí, es que Esa me la tenemos quedo. de la, es que tenemos una estructura familiar, religiosa y social que muchas veces no nos deja ser uno mismo. Y entonces, ¿cómo romper las estructuras que venimos acarreando y hacer nuestra propia estructura? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos nos atrevemos a eso? Claro, ahí entra un poco las lealtades, ¿no? Esas lealtades al clan, esa necesidad de pertenecer al clan, si todos, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando trabajo con imagen, ¿no? Si todos van vestidos de una forma, pues yo para encajar me he visto igual, pero es que yo me quiero vestir de otra. Y cuánto constriñe eso. Y esto es hablando de un jersey, a lo mejor, ¿no? O sea, si no te atreves, yo siempre digo, si no te atreves a ponerte un jersey amarillo porque te da cosa, ¿a qué no te vas a atrever en la vida? Claro. Así es. ¿A qué cosas estás dejando de ser fiel a ti misma, ¿no? Por seguir perteneciendo. Sí, y Y eso eso hay que Alicia es romperlo. experta también en todo el tema del clan y las lealtades.
Sí, hay que perderlo, hay que romperlo y ser uno mismo, ser fiel a uno mismo. Ahí sí no hay para dónde. Le duela a quien le duela. Ay, es que ese es el problema, porque dicen que tienes tanto sufrimiento cuanto tanto apego tienes. Contra más apego estás a todo, a esa forma de ser o a esa persona, pues no quieres soltarlo. Y ahí viene el sufrimiento, porque es lo mismo, la expectativa de que eso quiero que sea. Y Dios tiene, normalmente Dios tiene mejores planes para nosotros, lo que pasa que no soltamos. Entonces, por eso no te puede venir algo bueno hasta que no sueltas lo que ya no te, ya, lo que ya no te hace bien, ¿no? Y ahí cómo nos aferramos, es increíble. Sí, cabal. Pero Sí, yo son. os pregunto a las dos, Sí. porque, o sea, hablamos mucho de soltar, ¿no? Y bueno, hay Sí, que soltar esto, hay que soltar el apego, tal, no sé qué, pero a una persona que de repente se acaba de meter en el directo y dice, están hablando de soltar, o sea, pero ¿qué tengo que soltar? ¿Cómo sé lo que tengo que soltar? ¿Cómo se suelta? Porque al final tampoco es tan fácil. te lo pongo con una frase. Vale. ¿Qué es mejor, tener la razón o ser feliz? Ah, wow, fantástica frase, fantástica. Tal cual. Así de fácil. Pero llegar a eso, hay mucho Mm, trabajo interno. mm. Yo siempre lo Claro. digo, ese fue mi inicio. Mi inicio fue, pues tal vez no tengo la razón. Hoy, a lo mejor eso no es como yo lo veo. Ese fue mi inicio, hace ya 14 años. Sí. Y ese es el primer, ese es el momento donde ya nunca vuelves a ser igual. Cuando te haces ese planteamiento de decir, pues tal vez, eso lo cambia todo. Ahora empieza Sí, el camino más, más duro de tu vida, pero el más liberador. Es el más liberador, pero hay que pasar por eso. Y hay que pasar por todos los estadios también del duelo, ¿no? De la rabia, el permitirte tener rabia, el decir lo que total. sientes, sacar eso, luego vuelvo a lo mismo, al dolor, a la tristeza, a todas las emociones que son necesarias para poder estar aquí. Que si no, no Total. estaríamos vivos, Mira, ¿no? Salomé te contesta y dice, ya te digo, ser feliz. Está, Podemos ser feliz, pero con la vida tal como está. Si algo no funciona, lo quiero cambiar, hay algo que es mío que tengo que cambiar también y tengo que soltar. A eso nos referimos con soltar, a dejar de, como ella dice, de que esperar que todo sea como yo quiero que sea, porque a lo mejor porque no es. A lo sí, mejor no es. sí, y atreverse a reinventarse, ¿verdad? Para romper paradigmas. ¿Cuánta gente conocemos que está muerta en vida por no atreverse? Porque, Ese, claro, porque sobreviven en vez de vivir. Porque es que muchas veces vamos por la vida, ¿no? Así empezábamos el programa, vamos como zombies, ¿no? Vamos sobreviviendo, Sí, pasando, como si fuéramos pasando pantallas, ¿no? Del videojuego y ahora toca nadar, pues nadamos. Y ahora toca saltar, pues saltamos, pero no somos conscientes ni de que nadamos, ni de que saltamos, ni de lo que nos toca ahora, ¿no? Seguimos como en automático, ¿no? Un sí. poco. Y eso es yo creo que es lo difícil, ¿no? O sea, vale, tengo que soltar, veo que tengo que soltar la razón, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero es que eso no es tan fácil. Cuando tomas conciencia, por eso dicen, donde está tu foco está tu energía. Cuando tomas conciencia de realmente qué es lo que tú quieres para tu felicidad y atreverte a romper todo eso, lo logras. No es de la noche a la mañana. Hay Claro. mucho trabajo interno, pero hay que atreverse a hacerlo. Has dicho una palabra para mí clave, atreverte. sí. Yo añado que las personas, yo coincido siempre dicen esa palabra. Es que es muy difícil. Ese es el primer paso. Es que esa es la mayor excusa para no cambiar. O sea, no sé cómo. No, es que no quiero cambiar. En vez de decirlo porque no sé, no tengo esa herramienta, es que es muy difícil, ¿no? Ya sé que es difícil. Para mí llegar a donde estoy, y Mayra, ya ni te cuento, ha sido muy difícil, no lo siguiente, porque es muy duro. Es muy Es muy duro. duro. Salir de estar muerto en vida es muy duro. Así empezó yo mi libro diciendo, cuando alguien ya me dijo, estás muerta en vida, pero pasó mucho tiempo hasta que yo dije, ya está bien, ya no puedo, ya tengo que parar de sufrir, porque eso ya es mi elección. Y ahí es donde ya, sí que es difícil, pero ya no te queda otra, ¿verdad, Mayra? Ya cuando digo, cuando más abajo ya no puedes caer, solo te toca para arriba. Ya no hay otra. A sacudirse y a saber levantarse. Y a lo mejor, a lo mejor tienes que llegar ahí y a lo mejor no pasa nada.
A veces Sí, personas están mal y años porque yo llevaba años mal y llega un momento que dices, pues tiene que llegar a ese punto donde te rindes, como decíamos ayer, y ya dices, ya no puedo más. Sácame de aquí sí. porque no me doy la rendición, ¿no? Es tan mágica. Pero es solo de uno la decisión, nadie más. Solo uno puede. Y muchos deciden y eligen quedarse en la zona de confort porque es más cómoda. Claro, En muchos casos, vulgarmente dicen, ¿quién es más trabajadora del sexo? ¿La que conscientemente cobra por sus servicios o la esposa que se queda en un matrimonio donde no es feliz, pero es más cómodo? toma. Es que la zona de confort es una zona absolutamente de desconfort, pero es una zona conocida. Es una zona, sí. Y es que Aunque es no te dé difícil, felicidad. Claro, pero claro. es conocido y como lo desconocido da mucho vértigo y da mucho miedo, pues claro. Entonces, también es verdad que te lo venden como tienes que salir de la zona de confort. Bueno, a lo mejor lo que tienes que hacer es asomar un poco la patita primero, ¿no? O sea, no me tengo que tirar al vacío de cabeza. Pues claro, a El lo mejor problema si es que empiezo poco a poco sin llegar a situaciones extremas, claro. sí, pero cuando no queremos sacar la patita, la volvemos a esconder. Entonces ya es cuando te empuja la vida, te dice, ya se acabó de cabeza. Porque asoma la patita. ¿Cuántas veces asomas la patita antes de salir? Y vuelves otra vez atrás. Cualquier persona que se lo plantee, seguro mucho, porque a mí me pasó. Y yo creo que a casi todo el mundo le pasa. No, todos pasamos. Yo creo que casi todos pasamos por ahí y hay un momento que asoma. Pero si es cierto, dices, bueno, salir, vete a la zona, ¿no? No te vayas a la zona de pánico, no te tires de cabeza. A veces la vida te pega tal sacudida que directamente te lanza al vacío. Pero si te ha Sí, lanzado, porque te ha avisado. Sobre Claro, todo, pero hay otras veces que dices, vale, lo estoy viendo, ¿no? Pues voy a empezar poco a poco. Tampoco me tengo que lanzar, vale, pues hoy me atrevo a esto, ¿no? Y doy un paso y lo afianzo. Y también sí. te va dando confianza en ti misma y te va dando confianza de que puedes salir y que puedes hacer otras cosas. Y, ¿no? Yo lo digo un poco para la gente que nos está viendo, que a lo mejor, pues eso, se acaba de unir, dices, vale, ¿y esto cómo lo puedo empezar a hacer, no? Tomando conciencia y buscando ayuda profesional. sí, coincido. Ujú. Apoyado de gente que te ayude. ¿No? Solo Pero no se puede. tomar conciencia de dónde estoy y a dónde quiero ir, creo que es lo importantísimo Sí, eso para es fundamental. A ver, atreverse. ese es el primer paso. Si no, no hay ningún más, no hay más pasos. Sí. Solo para atrás. Si Pero yo no ¿cómo lo tomo hacemos? conciencia de dónde estoy, a dónde quiero ir, no me muevo, ni para adelante ni para atrás. Sí, sí. Pero Hay que atreverse a reinventarse. Hay que sí, atreverse. Atreverse ponemos me parece una palabra clave. Sí. Y otra Ay, cosa es ser coherente. Porque si mm, tú sos coherente en lo que pensás, en lo que decís, en lo que sentís y en lo que haces, tu vida va para adelante, para adelante. Siempre para adelante. sí, sí. y yo tengo una pregunta. Solo ¿Qué le una. yo tengo muchísimo, pero claro, pero muchas sí, no se puede. Pero ahora mismo se me ocurrió una. ¿Qué le dirías a, porque ya a veces me lo pregunto a mí misma, ¿eh? ¿Qué le dirías a la Mayra de aquel entonces? De antes del secuestro o de esos días del secuestro. Que lo mejor que me ha pasado en la vida es todo lo que me ha pasado. Fíjate, ¿eh? Qué maravilla. Porque no sería la Mayra que soy hoy si no me hubiera pasado y elegido todo lo que elegí, trabajar en mí, en el de aquí para atrás. Porque yo soy hoy lo que he hecho de aquí para atrás. Ujú. Mira, De como aquí, jaque. como los políticos, de aquí para adelante, misa en griego, pero lo que vale realmente es de aquí para atrás. Sí. Ahí viene el agradecimiento, ¿verdad? Total, Y luego uno total. mira atrás y dice, es que todo tiene sentido. En aquel momento no lo sabía, pero tenía un sentido mayor. Sí. Y además como alma, otra vez como alma, Sí, ya sabíamos que nos iba a pasar, elegimos que nos pasara todo esto, pues por eso es tan importante aprender a vernos como almas, sí, a mí porque sí. cuando nos atrevemos a vernos y a compartir como almas, entendemos muchas cosas, muchísimas cosas, ¿verdad?
Claro, porque ahí sueltas lo que yo llamo el personaje, ¿no? Ese personaje que nos hemos construido para no sufrir, para encajar, para todas estas cosas, ¿no? Que parece que necesita el ser humano para habitar aquí con los pies en la tierra, pero que al final no eres tú, es un traje que te pones, ¿no? Para ir a trabajar, otro traje para ser mamá, otro traje para ser amiga, otro traje. Y me voy comportando a medida de cómo me piden las circunstancias y mientras tanto, pues me he olvidado de quién soy. Y otra cosa es tener anestesiado al ego todo el tiempo, Mm. Ujú. Claro. Sí, porque es muy fíjate que traidor. ¡Oh! Y se uf, cuela por todas partes. Sí. Es tremendo, pero tremendo. O sea, es como, ¿ya está aquí otra vez? Te contesté la pregunta, Alicia. sí, 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 me encanta. Me encanta, porque es eso y lo que tú dices, para mí hay muchas cosas que he llegado a una paz tremenda cuando he comprendido que soy un alma que lo he elegido yo. Y cuando llegas a ese punto, ya no es fe, es como siempre digo, es certeza de que todo es perfecto tal y como es y donde ahí te das cuenta de que no hay nada que perdonar, porque todos teníamos que pasar por eso y cada uno ha hecho papel que le tocaba. Y es cuando estás más en paz que nunca. Y hay muchas personas que les es muy difícil. Desde el ego, yo siempre digo que desde el ego nunca lo vas a poder hacer. Nunca vas Así a es. poder llegar a ese nivel ni perdonar. Siempre va a estar peleando, pero bueno, es su función, ¿no? Y entender que todo pasa para bien. O sea, desde la Biblia está escrito en Romanos 8:28, ¿verdad? Todo, todo lo que nos pasa es para el bien de nosotros, ¿verdad? Para el alma. Pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Y no por eso nos vamos a ir a ensartar a todos los hoyos que encontremos, pues, pero estar despierto, Estar presente, estar presente. ¿no? Cuando Ujú. estás en presencia es cuando realmente estás atento. Y cuando estás atento, estás aquí. Es Y, correcto. y aquí y ahora es realmente el único sitio donde vivimos, porque, y fíjate que aquí ahora ya se nos ha pasado, ya se me ha Ujú. ido el instante, ¿no? Es que es tan efímero que es muy, muy importante entrenar la presencia, ¿no? Sí, sí. No, y la vida hay que vivirla, ¿verdad? Yo cuando terminaba mis videos cortos en quiérase, ámese, disfrute de la vida y sobre todo sea agradecido. Entonces me dice una persona, pero mira, no pongas disfrute de la vida, porque hay personas que no pueden disfrutar la vida porque no tienen dinero, porque no tienen no sé qué, porque no tienen... Y le digo, pero con lo que hay que disfrutar la vida, viendo un amanecer, viendo un atardecer, viendo el bosque, viendo lo que sea, hasta una hormiguita caminar y ver qué genias son, Bueno, al ¿verdad? O final sea, ahí lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Que hemos hablado Alicia y yo, el hombre en busca del sentido, ¿no? De Víctor Frank. eh, La única libertad que no se le puede arrebatar al ser humano es elegir cómo quiero ver las cosas. así es. Entonces, al final, el poder es nuestro, lo tenemos nosotros. Si yo lo quiero ver negro, lo voy a ver negro. Si lo quiero ver rosa, lo voy a ver rosa. Y a lo mejor ahora lo veo negro porque necesito verlo negro un ratito. Bueno, déjame un ratito. Ahora ya me paso al rosa, ¿no? Porque todo tiene una fase, ¿no? Y tienes que recorrerla. Pero al Así es. final elegimos. A cada instante estamos eligiendo, pero muchas veces sin darnos cuenta. Lo que pasa es que hay una frase que dice, si no controlas tus pensamientos te controlan a ti. Y los pensamientos son poderosísimos también. Uh, Entonces hay que educarse a controlarlos, que no se fuguen, digamos. mm. Pero todo esto es pico y pala, Pico y pala. pico y pala. Y o sea, a mí cuando me dicen, no, pero un retiro de fin de semana, no, si el retiro de fin de semana está muy bien, pero si no sigues todos los días, que muchas veces es muy cansado, ¿no? Y dices, Sí, sí, pero no es fácil y yo siempre digo, tampoco es gratis y no me refiero al precio económico, es que hay un precio emocional que también, un peaje que hay que pagar también, ¿no? Para este cambio, porque cuando tú cambias, todo cambia alrededor. sí. Sí, y yo te puedo decir,
Yo sé que voy a cumplir 70 años y quisiera creer que todavía me queda mucho tiempo. Mi papá se nos fue a los 96 y estaba súper bien, ¿verdad? Entonces, digamos que espero vivir todavía muchos años porque hay mucho por hacer todavía. Hay mucho que aprender todavía y mucho que compartir, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, Y que sigamos aprendiendo. Así sí, es. porque fíjate que el papel del mentor, antes que hablabas tú de tu mentora, ¿no? Es súper Sí, importante el papel del mentor y yo creo que ahí es donde estás tú ahora mismo. Así te siento yo, ¿eh? Te siento como esa mentora, sí. Porque al final el mentor explica desde su experiencia y te acompaña a que tú la vivas, ¿no? Entonces, total. sí, la vida te ha hecho llegar a eso, ¿no? A ser esa gran maestra que eres ahora. Así que gracias. Gracias. No, Gracias. Un gran cumplido. No, pues sí. así lo siento. Y Sí, sobre todo porque acompañas desde la experiencia. claro. Y entonces, desde ahí, yo creo que es desde donde nace la empatía, de verdad, porque el otro puede ser un poco de simpatía, ¿no? Ujú. Pero tú lo has vivido. Puedes ponerte Sí, en los zapatos del que lo está viviendo, porque si yo no lo he vivido, te puedo acompañar, pero te voy a acompañar desde aquí, no desde aquí. sí. Es importante porque no hablas lo que sea. Hablas desde tu experiencia, desde el aprendizaje que esa experiencia o esas experiencias te dieron, ¿verdad? Mm, Es que es eso mismo, porque no vivimos las experiencias que vivimos por casualidad, las vivimos precisamente para eso, para mostrarle al resto de que se puede salir de ahí. Y ni más ni Así es. menos, por muy difícil que parezca entender. Pero es así, Sí, para ser a los demás y poder pues colaborar en este caminar que todos estamos aquí, ¿no? De evolución. Qué ¿no? bonito, Y ¿no? charlas como esta, con las entrevistas que yo hago, son importantes, ¿verdad? Y ahorita tenemos, con esta tecnología moderna, digamos, tenemos la facilidad de poder llegar a las sí. personas que estén listas para oír, porque hay otro montón que siguen dormidos y no les interesa. Por más que Bueno, digan y digan, no les interesa, al ¿verdad? final yo creo que llegamos a quien tenemos que llegar, ¿no? Y tampoco hay que forzar, ¿no? Porque no se consigue nada. O sea, este directo llegará a la gente que realmente le interese, lo verá entero la gente que le interese y habrá alguno que dirá, "Ah, me ha tocado, ¿no? Otro que a lo mejor pase de puntillas. Pues bueno, pues cada uno en su proceso y todo es... Sí, y eh, con una, dos, tres personas que se le llegue, ya es ganancia, pues, sí. ¿verdad? Ya despertarán cuando les toque. Bueno, amigas, vamos a ir cerrando. A mí se me hace cortísimo, estaríamos aquí horas y horas hablando. Hoy nos faltaba Ángel, que no ha podido unirse porque sí que va a estar en estos programas, Ángel Custodio, de Salir de la Calle. Ajá, Bueno, esto merece otra segunda parte, ¿no? Sí, totalmente. Así le seguro. dije a Alicia que Sí, podíamos hacer una primera parte para que después ya con Ángel, pues ya damos una segunda. Pues vamos a dejarlo organizado, hablamos con Ángel y arrancamos con una segunda parte porque hay muchas experiencias muy bonitas para contar, sobre todo para que la gente que está pasando un momento duro ahora mismo vea que se puede salir y eso ya es mucho Sí. cuando estás en ese momento. Y bueno, ¿con qué os gustaría cerrar? Pues a mí si me toca es volver a decirlo de mis dos libros que están en Amazon, en Kindle, y que hay que aprender a vivir el presente porque es lo que tenemos y a entender y aceptar que todo pasa como tiene que pasar. Así es. pues yo me despido casi sin palabras, que de agradecimiento y que el martes nos vemos con Ángel Custodio de Salir de la Calle y ya lo tenemos para el martes. Así que encantada de seguir con esta charla con él también, que aporta muchísimo. Y recuerda No, tu libro que se puede comprar en Amazon. El arte de despertar a la vida, morir para vivir. Pues que antes cuando ella decía lo de muerte en vida, así empieza mi libro, ¿no? Cuando me dijeron esa sacudida de que pues yo no escuchaba, no hacía caso y ya estaba pues eso, zombie. Y cuando me dieron esa buena sacudida de estás muerta en vida, me dijeron varias veces, y ahí empieza bueno, ya creo que ya voy a empezar a despertar. Después de eso aún me costó unos meses más para decir, ir asimilando que sí que era.
Pero bueno, de ahí nace ese libro, ¿no? Así que sobrevivir para empezar a vivir. Y maravilloso. Pues Buenísimo. que sobrevivir no es el plan, ¿no? Que el No, plan es vivir intensamente. Y aquí estamos para, por lo menos, recordarlo un poquito, ¿no? Recordarnos que quizá el propósito, ¿no? Tantos que nos preguntan, ¿cuál es el propósito? Yo a veces digo, a lo mejor es más simple, el propósito es vivir Sí, y se nos olvida, y buscando compartir lo algo que más. compartir lo que vamos viviendo y aprendiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias a todos los que nos habéis acompañado, por habernos escuchado, haber estado aquí con nosotras apoyándonos, y nos vemos el martes con Ángel Custodio, nos acompañará. A Mayra la podéis seguir en Mayra Gabriel Oficial. Alicia, yo creo que ya la siguen todos los de aquí porque estamos continuamente en directo. Alicia Perea Bené. Y nos vemos el martes por aquí otra vez. Que así sea, será un gusto para mí. Y gracias por la oportunidad. Mucho gusto, Muchísimas Charo. gracias. Y como dices tú, ¿cómo era? Vida patojos. ¿Cómo dices? Pilas, patojos. Patojos. A los jóvenes aquí en Guatemala se le dice patojos. Entonces, pilas, patojos. Pues eso. eso. Hasta el Gracias, martes. gracias. Chao. Chao.